Vamos a hablar un poquitito de por qué estamos tan contentos en el día de hoy, que es el Día del Periodista, porque ayer en nuestra reunión de producción dijimos qué podemos hacer por el Día del Periodista y la respuesta fue unánime: trabajar de periodistas. Trabajar un poco más que siempre, trabajar mucho más que antes, trabajar mucho mejor, usar todas las herramientas que tenemos hoy para poder trabajar mejor y tratar de hacerle honor a esta profesión maravillosa, ¿sí?, que está tan cuestionada, tan cuestionada, pero que en definitiva es la que nos permite que todo eso que replicás y que mandás sin estudiar, si es cierto, en algún punto se verifique. ¿Dónde se verifica? Y bueno, se verifica, por ejemplo, en pueblitos como el pueblo donde desapareció Loan, que si no fuese por una periodista local de ese lugar, jamás se hubiera sabido que ese chico desapareció. Hasta el día de hoy no sabemos si está muerto o vivo, si lo vendieron, si lo rifaron, si lo mataron, si lo asesinaron, nada de él. Este 13 de junio se cumple un año de la desaparición de Loan. Entonces hablamos de esto, ¿no?, del periodismo, de qué cosas nos mueven a los periodistas a curiosear, a trabajar, a mirar un poquito más allá y a permitir que con todas las herramientas que hay hoy, alguien pueda en algún momento acercarse a aquello que nosotros hemos podido verificar. ¿Qué es lo único que tiene un periodista como capital? Su credibilidad. Y en eso, la verdad es que aquí en San Pedro nosotros nos sentimos muy afortunados. La gente sabe que lo que publicamos es cierto. Se enoja mucho a veces, pero sabe que es cierto. Y que si no llega a ser algo cierto o no llega a ser exacto, lo vamos a corregir. Hace mucho tiempo que trabajamos en esto. Y con sinceridad uno no se siente en ningún momento abarcado ni por los ensobrados, ni por los coimeros, ni por la pauta, ni por nada, sino que simplemente obedece a las circunstancias que le tocan en cada momento. Entonces, en el día de hoy decidimos, con esta graciosa campaña que estamos haciendo de la demoledora, cómo se puede arreglar este pueblo, hacer periodismo en todos los territorios. ¿Qué es en todos los territorios? En el aire, en el agua y en la tierra. Así que hoy vamos a tener una emisión especial de Sin Galera por el Día del Periodista, desde el aire, desde el agua y desde tierra. Prepárense porque los temas que vamos a abordar en la mañana de hoy son muy importantes, tan importantes como otros temas en los que, a modo de simplemente graficar para qué sirve un periodista, lo discutíamos ayer con personas que de pronto no tenían demasiada idea de qué se publica, qué no se publica, qué es la libertad de expresión, cuál es el derecho que tiene la persona a informarse. De qué manera los periodistas hemos perdido la exclusividad de la información, que me parece sumamente saludable, de qué manera se ha hecho horizontal la comunicación, de que cualquiera pueda refutar lo que nosotros decimos, y también de esa porquería que está pasando, que es que cualquiera pueda decir cualquier cosa de cualquiera en las redes, pero no te lo diga cuando te encuentra. Situación que se para en el mismísimo momento que vos contactás a esa persona. Lo hice la semana pasada con un señor de apellido Molina que ponía unas barbaridades de nuestro medio impresionante. Le digo: Molina, ¿quiere venir a la opinión? No, yo simplemente me gusta opinar. Bueno, dice, como estamos en democracia se puede decir cualquier cosa. Y entonces yo le contesté: no, mire, no se puede decir cualquier cosa porque estamos en democracia. Al contrario, para cuidar la democracia, las cosas que uno dice tiene que poder fundamentarlas. No me acuerdo bien el nombre de este Molina, van a decir, ahora todos los Molinas van a reclamar. Quería contarles, simplemente como recordatorio y como homenaje a esta periodista local que solamente tiene un muro de Facebook y que dijo: desapareció Loan, que así como ella hay miles y miles en todo el planeta que simplemente cuentan una noticia chiquita, pequeña, pero que a veces puede transformarse en gigante cuando se empieza a escalar en lo que es una verdadera investigación. Es muy costoso investigar, muy costoso no solo en términos personales, sino también en términos de las herramientas que hacen falta para investigar. Afortunadamente, en esta época, tenemos a nuestro alcance una cantidad de información con la que antes no contábamos. Y para quienes hoy nos están disfrutando o padeciendo a través de YouTube, se van a encontrar con una cantidad enorme de imágenes de Loan, de Nicolás Castillo. ¿Recuerdan Nicolás Castillo? ¿Quién buscó a Nicolás Castillo?
¿Quién buscó a Nicolás Castillo? ¿Quién recordó todos los días que había un chico desaparecido que había sido asesinado y que se encontró con estacas en un bañado en Río Tala? ¿Quiénes sospechamos del jamaiquino que llegó a San Pedro a contarnos que íbamos a tener un Disney World y como si fuese una cosa de otro mundo? A la Opinión Semanario, a la radio en ese momento, se le ocurrió preguntarle a la Disney si tenían pensado, porque la marca es marca, y desde ese mismísimo minuto empezó la fantástica historia de Mac Higgins, que había estafado a una enorme cantidad de jamaiquinos que habían depositado su dinero en lo que en aquel momento aprendimos que era un esquema Ponzi. Y lo recuerdo como si fuese hoy, un día, o sea, salía de la radio y me habían dicho, están poniendo carteles camino a vuelta de obligado, y le pedí a mi marido que fuésemos para el lugar, me dice, no, vamos a comer ahora. Y finalmente llegamos al lugar y me encuentro ahí con, lo conocen a Tito Cid, ¿no? Bueno, con Tito Cid estaba al lado de una especie de obrador de los alambrados y me dice, sí, acá va a haber una inversión y demás, pero no te puedo adelantar nada. Y yo ya cuando vi los carteles dije, esto no cierra por ningún lado. Pero claro, como uno no quiere ser agorero ni amargar las cosas del pueblo, empezamos a investigar. E investigamos incluso, digamos, con periodistas de Jamaica, que era lo que había hecho con anterioridad Mac Higgins. Quiero decirles que él está en un neuropsiquiátrico, que no es que era el millonario, sino que estaba tapando a otros millonarios, como pasó con la China el año pasado. Y que esa investigación que llevó meses y meses de Mac Higgins viniendo a San Pedro diciendo todo esto es mentira y demás, simplemente fue resistida por un grupete que aquí se reducía a un solo medio de comunicación porque el resto estaba muy entusiasmado con lo generoso que era Mac Higgins. Quiero decirles que también desde un pueblito así como este, las Islas Lechiguanas, que fueron el proyecto de producción sobre la zona insular programada, con inversiones impresionantes que hasta el día de hoy tienen su maquinaria enterrada en el lugar, tapada por las inundaciones, fueron derivadas a Gualtieri. Imagínense lo que pasó aquella vez cuando tuvimos que navegar hasta las islas porque Gualtieri venía a echar a todas las personas que vivían en el lugar y les ponía, esto es propiedad privada, privada. Y ustedes dicen, ¿y quién es Gualtieri? ¿Que ustedes iban a poner en contra de Gualtieri? Sí, nosotros. Mirábamos que Gualtieri sacaba créditos en forma permanente para decir que tenía un proyecto productivo en las islas y además echaba a los isleros. Allí hicimos una gran cantidad de amigos, gente que hoy nos aporta muchas veces algún dato y demás. Claro, quedaron pocos, muy pocos de los que ya habíamos conocido allá por la década del 80, cuando fuimos, porque había, bueno, casos de enfermedades en la piel, de chicos que iban a la escuela de los Laureles, y nos preguntamos cómo podía ser que en plena llegada de la democracia tuviésemos escuelas públicas en las islas en donde se propagaban las enfermedades y a los que los chicos iban a remo. No era que si no pasa la lancha no voy. No era que si no pasa la lancha no voy, si no viene colectivo no voy, si no está el remis, si no me lleva mi mamá en la motito. Quiero decirles, en función del Día del Periodista, que estoy sumamente orgullosa, recontra orgullosa, que se me llena el alma cada vez que pienso en Brisa Juárez, la chiquita a la que encontramos viva en una letrina, a la que habían dado por muerta y se había cerrado la causa. No tengo la más remota idea de dónde estará ahora, pero tal vez algún día ella misma quiera saber dónde vivía y de qué manera en un pueblito chiquito como este se pudo llegar a saber que la habían utilizado como mula para ingresar droga a la cárcel, que le habían introducido en su vagina y que tuvo que ser sometida a decenas de operaciones de reconstrucción, que fue cuidada por unas hermanitas de San Nicolás I en Córdoba después, y vaya a saber hoy dónde estará transcurriendo su vida. No tengo idea si eso era periodismo o salvataje, o solidaridad o compromiso,
pero sí que forma parte de una historia que afortunadamente podemos contar y de la que estamos sumamente orgullosos. La recuerdo a Carolina Yelén, ella no tuvo la suerte de Brisa. Ella murió golpeada con una cadena por sus padres, camino a Villa Jardín. Cada vez que se hacía pis, la colgaban en un palomar. Se murió. Pero la descubrimos, a la madre y al padre, a los dos, que habían querido simular que esto no había sucedido. Él quedó preso. Ella, como era una chica de 15 años, quedó en libertad. Y lo mismo con Agustín, enterrado en el patio de la casa de su madre, que había sido robado de una clínica. Y como eso, del otro lado, los crápulas, como las investigaciones sobre todo el saqueo de las cooperativas como Alfa y 8 de diciembre, que transformaron para siempre la vida de decenas de familias que tenían derecho a su casa, a su vivienda, a sus servicios, y fueron sometidas por un sorteo y por un engaño a aceptar lo que se les iba a dar. Para eso también somos chiquitos contra gigantes. Pero no quita que les recordemos que hasta el día de hoy no devolvieron la plata. Y que hasta el día de hoy siguen enterrados más de 140 millones de pesos destinados en la escuela allí al lado del corralón municipal. También vimos la máquina de brea de la empresa Farallón. ¿Se acuerdan el que le había prestado la casa a José López, el de los bolsitos? Bueno, Farallón mandó una máquina de brea, una calentadora de brea, y se hizo todo el simulacro de que empezaba la pavimentación de la 1001, esa ruta que pavimentamos cada 2 años, o repavimentamos, o reasfaltamos, o ya no sé cómo decirle, para simular que estamos haciendo algo y que se puede mostrar. Esta semana misma miraba un medio de comunicación de acá, de la localidad, que recurre a gacetillas de vialidad provincial para publicar algo que queda a 4 cuadras. Qué zánganos que estamos los periodistas, ¿no? Que ya no podemos caminar 4 cuadras para ir a ver cómo están las cosas en la 1001. Recordaba los más de 100 días de la guerra gaucha en la Ruta 9, que había que acompañar todos los días, porque algún día iba a pasar algo. Y un día pasó. Un día que había poca gente, reprimieron, como vieron que se habla mucho ahora de represión, ¿no? O sea, porque depende de quién sea la represión, es la validez. Bueno, los tiraron al piso ahí sobre la ruta, los molieron bien a palos y se los llevaron presos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ese día que pasó había que estar ahí. Y recuerdo un señor que ahora tiene un comercio ahí en la zona, que fue el único capaz de alcanzar una botella de agua, porque dice, esa señora que está ahí se va a morir de sed porque estaba complicado. En el Día del Periodista también recuerdo a ese comisario Casafús, que se fue de San Pedro diciendo que Diego Bernardotti había sido secuestrado por una banda de delincuentes que se había escapado por la zona de Arroyo Dulce. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de ese comisario general de la provincia de Buenos Aires, que vino a dar una conferencia de prensa para todos los medios nacionales y solo los sanpedrinos supimos lo crápula que era Casafús? O más cerquita de acá, en el Día del Periodista, saber que otro periodista local, en este caso de San José, en Uruguay, se dio cuenta que faltaba un vecino, faltaba Marcel Javier. Y empezó a llamar a todos lados para ver por dónde había andado y llamó acá a La Opinión. Y nos dimos cuenta que Marcel Javier González Jorge era la misma persona que había sido hallada sin vida en la finca Nuestro Sueño. ¿Se dan cuenta? Que no implica ni que seas bueno ni que seas malo, sino implica que trabajes de periodista o que ames tu profesión de periodista y que tengas compañeros a los que les interesa esa misma profesión o que sientan la misma pasión o un poco de la misma pasión que uno siente cada vez que la adrenalina sube
y que se apodera de uno, esa adrenalina, casi como una, o sea, en realidad funciona como una droga, es una adrenalina que te permite estar en lugares sumamente peligrosos a los que tendrías miedo de ir si te das cuenta del peligro que corres. Y la anécdota, digo yo, de la fresh de los camioneros, de estar, como dijo uno de los chicos que me conoce, de muchos años, y se encontró con uno de mis hijos en el piquete de los camioneros, en el piquete no, en lo que estaban haciendo los camioneros frente a la fiscalía, y dice, no, no es nada contra tu mamá, qué sé yo, qué sé cuánto, y el otro le contestó, bueno, es una señora mayor, fíjate. La señora mayor la tenían ahí acorralada entre las banderas, los machotes, rociándola con fresh, y cada vez que los encuentro por la calle de a uno, bajan la cabeza, les da vergüenza, porque los dirigentes gremiales que los representaban, no solo no los representaron, sino que aparte se estaban robando toda la plata de ellos. Y es feo encontrarte con vecinos que tienen que bajar la cabeza cuando te rociaron con fresh. Y vos te preguntás qué te llevó. Y la verdad es que uno no les guarda rencor, yo no les guardo rencor, no les guardo rencor a nadie. La verdad es que no les guardo rencor a nadie, más allá de las circunstancias, porque estos no son temas personales, son temas de interés público, que muestran qué podemos hacer nosotros. Se acordarán que tampoco fue fácil los terraplenes de la isla, ¿no? Los terraplenes de los Passaglia, el camino hacia la isla de Isler, ¿se acuerdan? Tampoco fue fácil cuando Jorge Lanata tenía el diario Crítica hacer la tapa Papel Prensa Contamina. Allí fue Quique Pareta con una lanchita a tomar las muestras con un ingeniero químico para ver si contaminaba o no contaminaba. Y se abrió una causa en la que, ¿saben qué? Se perdieron las muestras. Qué cosa, ¿no? Se perdieron las muestras. Así que, nada, eran tiempos de Romina Piccolotti. ¿Se acuerdan de los saqueos de 2001? Allí estábamos con Germán Queijeiro recorriendo las calles entre los tiros. Las balas de goma, va, no los tiros, las balas de goma. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, yo me acuerdo, y me acuerdo también de Verde Esperanza y La Vaca y todo lo que hubo que hacer, porque era un lugar a donde los chicos iban a comer, a remontar barriletes y a dedicarse a pasar a veces un sábado o un domingo un poco más alegre que lo que le pasaban siempre. Y así podría seguir. ¿Se acuerdan de que una foto publicada en La Opinión le permitió a un chico que ya promediaba los 25 años descubrir a su violador, a Pablo Pérez, que lo había violado cuando tenía 11 años arriba de una combi? El violador lindo, el que la gente decía que era inocente porque era lindo y que todas las chicas estaban con él. ¿Se acuerdan? La Opinión a veces también ha tenido que acudir a la justicia a aportar elementos como el domicilio, el lugar de trabajo y el material que nos había llegado por algún delito. Muchas veces eso no se publica. Simplemente uno va y denuncia. O hace lo que hicimos el año pasado, cuando explotó el tema de la China, que antes de publicarlo se lo entregamos a la justicia. La Opinión participó de debates importantes como el puerto público o privado, de las campañas para la recuperación de la laguna, de tantos y tantos hechos, ¿no? Del día de la destitución de Pángaro, con ese abrazo con el concejal Domingo Bronce, de cuando no era La Opinión todavía, pero ya estábamos en los medios, en la destitución, en lo que quiso ser una destitución para Guillermo Farabolini, en las acusaciones de que el primer intendente de la democracia de San Pedro trabajaba para las compañías internacionales que querían quedarse con nuestra soberanía. Y así me podría acordar, como veo, qué sé yo, una directora de escuela como Estela Fernández, que soñó con la cooperativa trabajando juntos y logró hacer una fábrica de dulces cuyo edificio hoy está abandonado y que se hizo a puro pulmón.
Y así me encanta repasar el archivo, sobre todo cuando siento que la profesión se cae a pedazos y que muy poca gente le hace honor a lo que implica un trabajo. Y por eso cuando los chicos, los alumnos de la primaria preguntaron si era famosa, les tuve que contar que, bueno, que este tema de la fama es puro cuento, que en realidad uno puede ser no famoso, sino prestigioso o respetable o creíble, pero famoso no. Claro, cuando tu nombre lo conocen todos y saben, y con tanta facilidad se dice o se sacan conclusiones respecto de lo que uno hace, uno dice, bueno, la verdad es que trabajamos un montón, un montón, un montón. Y podría seguir toda la mañana recorriendo el archivo y contando las pensiones del ANSES, la gente de los planes trabajar, cómo se fueron dando las circunstancias para cruzar los padrones de los radicales con los peronistas y darnos cuenta de las trampas que hacían poniendo apellidos con C y con S de acuerdo a quién tenían que llevar a votar, las asambleas truchas, todo lo que pasó en la cooperativa eléctrica, de qué manera la cooperativa se transformó en esta, ¿cómo decirlo más o menos? Porque me sale cueva, pero bueno, en este refugio de negocios de un gremio. Y bueno, y por consiguiente la pandemia, cuando ocultaron los muertos y las vacunas. Todo eso que fue tan terrible, a punto tal que nosotros, los periodistas locales, no nos podíamos acercar al vacunatorio ni a los nombres de la gente que se moría, porque por cuestiones ideológicas la preservación de las identidades de la catástrofe mayor que tuvo nuestro pueblo y que nadie se quiere acordar, ni siquiera nosotros. Pero tengo acá en un cuaderno cuadriculado que repasaba ayer a la tarde los nombres de todos y cada uno de nuestros muertos. Una cifra que batió récords en toda la zona. Récords lamentables de fallecidos a los que les dijeron que se murieron por COVID. Me encantaría saber cuántos realmente se murieron por COVID y cuántos por otras patologías que terminaron desencadenando con las angustias. Señoras y señores, para nosotros eso es hacer periodismo y en nuestro día vamos a hacer un programa especial y empezamos por el agua. Nos vamos al móvil.